clarito para poder entenderlo. Qué bueno que el Señor, este es el tiempo que nos ha tocado poder hasta encontrar en versiones diferentes, escritas por gente pues guiada por el Espíritu de Dios sobre todo, ¿verdad? Y estamos entendiendo lo que el Espíritu está trayendo a la iglesia, así como leemos nosotros ahí en Apocalipsis que es importante tener oídos para oír. Muchos tenemos orejas, pero no oídos. El oído es algo interno. Y el oído espiritual es lo que el Señor nos está capacitando en esta hora y tenemos que estar bien sensibles a lo que el Señor quiere hacer. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir el tiempo mejor. Ese es el tiempo, ¿verdad?, del vino nuevo, del vino bueno. ¿Recuerdan el milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná? Dice que hizo al final de la fiesta el mejor vino. Pero todo eso estaba realmente mostrando una verdad que está ocurriendo ahora, que el Señor ha dejado su buen vino para el final de la fiesta. Y este final de la fiesta nos corresponde a su pueblo, por supuesto. Somos parte de estas bodas. Cuando hablamos las bodas del Cordero, nos imaginamos una boda. Es un tiempo de intimidad con Dios. Boda es intimidad. Y por esa razón, el Señor hizo ese milagro para mostrarnos a nosotros que estamos tomando un vino muy bueno, excelente, mejor que todos los vinos. Y vino habla de vida. Es la vida de la que estamos tomando. Por eso el Señor decía, es necesario que tomen mi sangre y que coman mi carne, que se hagan naturaleza de mí, que sean parte de su naturaleza. Por esta razón, yo voy a compartir lo que es un discípulo del Señor. Pero no se sientan así, ay, qué pesado, me va a hablar lo que es un discípulo, yo tengo que... No, vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Y hay una decisión que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros conocemos al Señor, ¿verdad que tenemos que hacer una decisión? Y sí, Señor, yo te recibo en mi corazón y de ahí comienza un tiempo que empezamos a entender un poquito más, pero si seguimos el camino. Hay mucha gente que ha recibido al Señor y ha seguido su camino y no ha pasado nada. Simplemente ha recibido al Señor y punto. Pero no conoce nada de su Señor, no conoce nada de la vida de Dios. Dios se ha dado a conocer como nunca en este tiempo. Desde hace 2000 años, el Señor puso sus pies en la tierra para mostrar realmente cómo era Dios y quién era Dios. Y la razón por la que Él vino a mostrar eso es porque la forma en que tenemos nosotros que enseñar a Dios, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios hecho carne, no es hablar de Él o no es conocer de Él, es conocerlo a Él. ¿Ve? Es muy diferente, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos de alguien, a que nosotros lo conozcamos personalmente y tengamos una relación muy cerca, entonces ya comenzamos a saber cómo piensa, cómo hace, qué dice, cómo actúa, y eso es realmente lo que es ser un discípulo. El Señor habló siempre y mostró que era el tiempo en que Él daba a conocer la realidad de lo que era el Padre. Bien, oficialmente Jesús no era un rabino. Él no tenía un título de rabí, mas sin embargo le decían rabí. ¿Por qué? Porque Él vivía y hablaba lo que vivía. Por lo regular los rabinos, bueno, tenían mucho conocimiento y todo, pero era muy difícil vivir lo que leían, ¿no? Yo no digo que no lo hacían, pero en parte. Pero Jesús hablaba lo que vivía. Dice que Él hacía y después enseñaba lo que hacía, que es muy diferente a un maestro normal que pues se aprende la materia de memoria y le enseña, pero haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es muy diferente. Y Jesús, todo el mundo le empezó a decir rabí, porque tenía una forma de enseñar diferente a lo que los mismos rabinos enseñaban, a los mismos maestros de la ley y todos aquellos que ustedes saben que eso levantó mucha envidia, porque ellos veían que Él hablaba con propiedad. Una cosa es que tú hables de, otra cosa es que tú hables de alguien que está en Él. ¿Verdad que es diferente? Es muy diferente. Ahora que hemos caminado un poquito en el Espíritu, nos damos cuenta qué diferente es cuando tú estás hablando de alguien que es vida en ti.
o que tú hables de alguien que tú sabes porque has leído, has visto películas y mira, pobrecito Jesús, lo que le pasó, y es muy diferente. Y eso realmente es lo que Jesús vino a mostrar. El carácter de él, la forma de enseñanza, dice, él hablaba diferente. Pero otra cosa que él hacía, hermano, él se sujetó a la ley. Jesús cumplió toda la ley. No hubo nadie en la tierra que pudo cumplir la ley. Él cumplió toda la ley. Y no solamente eso, sino que él intervenía cuando él veía que había algo mal en las cosas de Dios. O sea, lo que es el templo, lo que es el tabernáculo. Vemos nosotros como él llegó al templo y vio lo que había. Hay un desastre en el templo. Había mesas y sillas donde estaban los cambistas y en las sillas aquellos que estaban vendiendo palomas. Y estaban enriqueciéndose en todo el negocio espiritual, porque era un negocio espiritual. Era el negocio de su padre. Pero no era para que se enriquecieran ellos, sino para que pudieran, aquellos que venían desde lejos, desde Galilea, que tenían que venir y tenían que traer su ofrenda. Imagínate que tú traes una ovejita bebé desde Galilea, que son un montón de millas, y cuando tú llegas a Jerusalén, ya la pobre ovejita ya está hecha leña. Pues ya no tiene fuego, o sea que ya no es una ofrenda agradable. Entonces ellos preferían venir caminando o venir como fuera y entonces allí comprar las ovejas o comprar las palomas. ¿Y qué pasaba? Pues se la vendían al doble, al triple de precio. Imagínate que ellos se estaban enriqueciendo a costa de una necesidad espiritual. Que eso pasa mucho, eso está ocurriendo en muchos lugares, que exprimen las ovejas y les ponen cargas que ni ellos mismos pueden cargar. ¿Y qué pasó allí? Jesús cuando vio aquello, se encendió el celo de Dios en él. Y en un salmo está, un salmo donde dice, el celo de tu casa me consume. Y cuando él llegó y vio todo aquello, ¿qué hizo? Tomó parte, pues era el Hijo de Dios, él era Dios, hecho hombre. No pudo aguantar y agarró y tumbó y volcó las mesas y y soltó las palomas y hizo allí, pues nadie pudo hacer nada. Porque él lo hacía en el amor, en la autoridad, en el celo, en la justicia que había en él, de que eso no se hiciera a costa de la necesidad espiritual de los demás. Y dijo, ¿por qué habéis hecho de la casa de mi padre una casa de mercado? La casa de mi padre es una casa de oración. Y todo el mundo se quedó callado porque efectivamente en la ley estaba que la casa de Dios era una casa de oración. Entonces nadie pudo decir nada. Todo el mundo se tuvo que quedar callado y decir, ¿qué autoridad hace este hombre estas cosas? ¿Con qué autoridad? Si no era ni rabino, no era nadie que, ni siquiera conocido Jesús, no se crió en Jerusalén, se crió en Galilea, allá en Nazaret, bien al norte. Así que, y más, era un Galileo. Ellos consideraban los Galileos corrientes. Y en Nazaret, menos, porque Nazaret era la peor ciudad que había. Así que, ¿qué autoridad y quién le ha dado permiso a él para hacer esto? Pero nadie intervino. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Señor, Dios, hombre, poniendo la casa de su padre en orden. Estas son las cosas que vemos que Jesús intervenía. Cuando él se enfrentó a los fariseos y comenzó a hablarles y a decirle todas aquellas cosas, esas falsedades que había en él, los fariseos no le dijeron, tú no te callaste la boca, tú no eres rabino, tú no puedes hacer nada. Estaban enfrentando una verdad. Ellos sabían que lo que Jesús decía era verdad, pero se defendían. Como todo ser humano, ¿verdad? Tiende a defenderse. ¿Por qué? Porque esa es la forma que tenemos nosotros de defensa, ¿no? Decir, bueno, pero... Y vemos todo lo que pasó en eso. Yo quiero leerlo, hermano, porque es interesante. En Juan 2, quiero que leamos esto. Vamos a estar leyendo aquí en Juan algunos versículos. En Juan 2, 13 a 22. Donde dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas. ¿Tú te imaginas en el templo bueyes? Bueno, paloma pasa, tú sabes, palomita, ahí está bonita, las palomitas ahí en su... pero bueyes allí, en un lugar donde fue, por favor.
Tenían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados muy orondos, ¿verdad? Ahí ellos en su negocio se estaban enriqueciendo. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Ustedes saben que las palomas era la ofrenda de pobre, no era la ofrenda de rico. La oveja era una ofrenda de alguien en mejor posición, pero las palomas eran una ofrenda como la ofrenda que dio José y María. Dieron 2 palominos porque eran muy pobres. Claro, después cuando vinieron los sabios de Oriente, pues sí le trajeron tesoro, pero cuando eso todavía no habían venido, eran pobres. Dieron una ofrenda de pobre, porque Dios permitía que si había personas pobres que dieran algo de acuerdo a su necesidad o a su estatus que tuvieran o las ganancias que tenían. Y también de rico, bueno, pues si eran ovejas. Pero en este caso, él le dijo: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito, fíjense, estos discípulos, aunque ustedes digan, bueno, pues eran gente pescadores, eran gente, bueno, no todos eran pescadores, porque ahí estamos, Lucas era médico, Mateo era recaudador de impuestos, no todos eran, pues, pero conocían las escrituras, conocían las profecías, y se acordaron donde está escrito, que es el Salmo 69, verso 9, donde dice: el celo de tu casa me consume. Y él tenía que poner en orden eso. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras tú ya que haces esto? ¿Qué señal? Respondió Jesús y les dijo: la señal, ¿saben cuál es? Destruir este templo y en 3 días lo levanto. Imagínate, eso era 46 años costó hacer ese templo. Que Herodes imagínate, puso toda la fuerza y puso toda para hacer un tremendo templo. Y que tú vengas a decir que en 46, que en 3 días tú lo restauras, dice aquí. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Que por cierto, ellos no entendían lo espiritual. Como pasa ahora, mucho pueblo de Dios no entiende lo espiritual. Entiende que todo lo que dice aquí es natural. Pero ahora sí, cuando en la Biblia aquí y las Escrituras dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Yo no veo a ningún cristiano tuerto. ¿Verdad que no? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. ¿Ustedes ven algún cristiano que se ha cortado la mano porque la mano le fue ocasión de caer? No. No, eso sí lo entienden espiritual. Eso sí es una palabra espiritual. Por conveniencia, ¿no? Pero vamos a entender, el idioma del Señor es muy diferente al idioma que nosotros entendemos, natural, ¿verdad? Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús se buscó un lío con esto, ¿verdad? Porque por él decir que él podía destruir el templo y en 3 días lo volvía a levantar, eso fue una de las acusaciones para crucificarlo. Y la otra acusación fue que él se creía o que él anunciaba que él era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Fueron 2 grandes acusaciones que fueron verdad. Pero él podía si él era Dios. Pero ellos no entendían eso. Ellos no entendían que era el Mesías. Y a propósito, ahora los judíos allá en Israel están diciendo que ya pronto viene el Mesías. Digo, oye, están tarde, ¿verdad? Pero ellos están viendo que las señales se están cumpliendo. Que todas las señales se están cumpliendo y que ya esta cosa se acerca. Pero nosotros sabemos eso, que ya se está acercando todo, que es tiempo de la manifestación del Hijo de Dios, es tiempo de su manifestación, ya lo sabemos. Pero ellos están pensando que ahora es que va a venir ya el Mesías. Pero el Mesías ya vino. Apenas estaba mirando yo que ellos están contentos con esa noticia, porque están viendo que todas las profecías ya se están cumpliendo. Qué hermoso que podamos nosotros también razonar en eso, decir, efectivamente, estamos en este tiempo postrero, en el tiempo más glorioso de la iglesia. Pero bueno, aquí nosotros vemos que Jesús sabía exactamente lo que había en el corazón del hombre, a pesar de que él no se aferró a su forma de Dios, sino que él tomó forma de siervo.
Pero él era Dios, Dios hombre. Pero él no se aferró a esa forma, él no dijo, déjame usar mis poderes de Dios para hacer esto. No, él solamente se sujetó al Espíritu de Dios que estaba sobre él allí cuando fue bautizado en el Jordán. ¿Recuerdan ustedes que el Espíritu se abrió y vino sobre él y él inmediatamente salió y comenzó a traer un mensaje del reino? Pero antes no se hablaba de eso, antes no se oyó nada de Jesús. Solamente que a los 12 años fue al templo y ahí hablaba con los ancianos de la ley. Y sabía más que los ancianos de la ley, con 12 años. Y ya sabía que estaba en los negocios de su padre. Y todavía no había empezado su ministerio. Qué tremendo. Pero a los 30 años, cuando él fue bautizado en el Jordán, ahí completamente, ahí hizo todo lo que es la justicia de Dios. Cuando le dijo a Juan, es necesario que me bautices. Y Juan le dijo, no, pero ¿cómo? Tú eres el que me tienes que bautizar. Y dice, no, es necesario que cumplamos toda justicia. Él tenía que comenzar esa unión, ese pacto en el cual él entraba en una nueva etapa. Lleno del Espíritu Santo, dice, y en ningún momento se aferró a su posibilidad de manifestar el poder que en él se veía porque él era Dios. Pero no tomó para nada nunca, hermano. Tanto fue así que vemos que murió. Vemos que sufrió. Vemos que lloró. Vemos que Jesús se cansó. Dice que se sentó en el pozo de Jacob porque estaba cansado. Cansado del camino. Le daba hambre. Tenía hambre ahí en el monte de la tentación. Al cabo de 40 días dice, y tuvo hambre, ¿verdad? Y el enemigo lo tentó y le empezó, porque se mostraba en él la debilidad de esta carne. Esta carne pues sufre, es débil, ¿no? Y él supo lo que era vivir en esta carne siendo Dios. Por esta razón nosotros hoy que en nosotros está el Señor, decimos, pero ¿cómo el Señor se va a desarrollar en mí si yo soy carne? ¿Acaso Jesús no lo hizo? ¿Acaso Jesús no lo hizo? Jesús se hizo siervo y nosotros ahora nos estamos haciendo realmente viviendo la etapa de ser hijo de Dios, de recibir toda esa realidad y de vivir no solamente en una esperanza de cuando me muera o más allá que voy a ser un hijo de Dios, sino a vivirlo ahorita, donde yo pueda hacer un testimonio a los demás también, así como Jesús fue un testimonio a los demás también. Jesús sabía a los que verdaderamente le seguían. Pues él dice, él sabe lo que hay en el hombre. Eso sigue ahí mismo en Juan, donde estamos leyendo el capítulo 2, en el verso 23, el que sigue, lo que estábamos leyendo, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y tú dices, ay, pero ¿cómo? Si mira, si ellos creyeron por las señales, dice, porque conocía a todos. Mucha gente seguía por las señales. Ay, mira, no, si tú dices, va a haber un culto aquí de sanidad, esto se llena. No, va a haber un culto en el cual se habla de la naturaleza de Cristo en nosotros. Espérate, déjame ver, porque eso es compromiso. Déjame pensarlo. Pero cuando es algo que vamos a ver señales y vamos a ver algo, ahí está todo el mundo. Jesús tenía siempre un montón de gente detrás que lo apretaban, lo llevaban. ¿Recuerdan ustedes en todas las ocasiones que Jesús estaba haciendo pues milagros y señales y maravillas y haciendo, multiplicando la comida, el pan? Todas esas cosas a la gente le gusta. Pero dice, pero él conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, porque él se hizo hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Él no se fiaba porque estaba, ay, qué bueno, qué bendición. No, hermano, el Señor lo que está buscando, que nosotros querramos realmente alcanzar esa naturaleza nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es, o eso está escrito por gusto, o eso está ahí puesto, el apóstol Pablo, bueno, lo puso para que sonara bonito. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo nacer. Eso lo vemos nosotros en discípulos. Los discípulos fueron transformados. No fue una cosa de ahorita para luego. Pero no más que ellos llegaron y comenzaron a caminar con Jesús, comenzaron a ver y dudaban. Yo no digo que no, ellos dudaban a veces porque decían,
Este hombre tiene todas las cosas características de ser un ser humano, pero actúa como Dios, pero parece un ser humano. Y tanto fue así que Felipe un día le dijo, mira, Señor, estamos aquí, nosotros queremos saber muéstranos el Padre y nos basta. Imagínate, el Señor dice, ¿cómo tú me preguntas a mí, muéstranos el Padre? ¿Me viste a mí, ya viste al Padre? Imagínate, hermano, eso era muy duro para el seso de Felipe, porque ellos tenían un concepto de Dios tan elevado, Dios no se podía ver, Dios era un Dios invisible que si tú lo veías te morías, ese era el concepto que había, no mires a Dios. Por eso que vemos que Moisés, cuando ahí está en el Sinaí, que oyó la voz, él pues se cubrió, es más, Dios lo cubrió, porque sabía que se moría. Cuando le apareció en la zarza también él sabía que Dios le hablaba, se podía morir. Vemos ahí en la historia cómo ellos tenían temor ver a Dios, porque para ellos era un ser que no cabía en la mente de ellos, y era un ser que no se podía ver con los ojos, porque era tan puro, tan santo, tan brillante, que no había quien lo viera. Y de buenas a primeras, este hombre ahí come con ellos, anda con ellos, de buena primera le dice, ¿me viste al Padre? ¿Me viste a mí? ¿Ya viste al Padre? Eso no lo podía entender Felipe. Era muy difícil entender eso. ¿Por qué? Hoy si yo te digo, ¿me viste a mí? ¿Ya viste al Señor? Eso es lo que quiere el Señor. ¿Me viste a mí? ¿Ya viste al Señor? Ahí es donde nos va a llevar el Señor. Hermano, ahí es donde nos va a llevar el Señor. Porque el Señor tiene que sacar de nosotros toda religiosidad, de ver siempre al Señor afuera. El Señor no está afuera. Él nos dio a nosotros una capacidad creadora tan grande, porque Él es el creador, para poder vivir en nosotros. ¿No lo dice así? El Espíritu de Dios estará en vosotros, morará en vosotros y os hará saber todas las cosas. Entonces, estamos nosotros ahora, al cabo de casi 2000 años, estamos nosotros apenas digiriendo esto. Porque estamos viendo eso. Porque todo lo que es el ambiente religioso comenzó a captar las formas en las cuales Dios mostraba los mensajes, pero no lo mostraba en un sentido de, aquí está, el Señor está en mí, no puede ser, yo en esta naturaleza, ¿cómo va a estar Dios en mí? Dios es puro, es santo, no puede. Sí puede, si Él nos creó, Él hizo una nueva criatura, Él hizo un Adán que falló, sí, pero él hizo el postrer Adán, que es Jesús. Dice, ahí a través de este postrer Adán es que entró la vida. En Adán entró la muerte, pero en el postrer Adán, que es Jesús, entró la vida. Y ahí estamos nosotros programados. Hace 2000 años el pueblo de Dios está recibiendo un mensaje en el cual le dice, el Señor está en ti. Pero ¿hasta dónde podemos nosotros entender eso? Caminando con el Señor. Es caminar con el Señor. ¿Cómo aprendieron eso los discípulos? Jesús le dijo, y el Padre fue quien le dijo a quién escoger. Déjeme decirle, esto no fue una cosa que Jesús dijo, déjame ver a quién escojo. No, estuvo una noche entera orando. Y ahí el Señor le dijo, mira, esto va a ser así, escoge a este, y también escoge a un traidor. Escoge a uno que no sirve para nada. Pero escógelo. Hace falta una oposición. Ustedes no han visto que en todas las películas, entonces siempre hay una oposición, ¿verdad? En las novelas siempre hay malos. En todo siempre hay un malo que se opone para que entonces la bondad del bueno se refleje más. ¿No se han fijado que así es? Y Dios le mandó, o sea, el Padre mismo. Quiero que leamos aquí en Lucas 6. Ahí sí vamos a ir a Lucas 6. Un momentito, Lucas 6, 12 al 16. En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Igual que nosotros, ¿verdad? No, la verdad que no. A veces no hay fuerza para estar toda una noche. Pero bueno, Jesús oró por nosotros, ¿verdad? Y cuando ya era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también les llamó apóstoles. De apóstoles no tenía ni un pelo, pero fue llamado. El Señor los llamó para formar en ellos ese
Un apóstol es uno que puede ver realmente lo que hace Jesús, lo que hace Dios. Es un testigo fiel. Son muchos atributos que tiene un apóstol, pero los llamó. Es Lucas 6 y verso 12 al 16. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El Señor le dijo, búscalos a todos y busca a uno malo. Y también vas a ponerle apóstol. Y más, lo vas a mandar a que ore y que haga milagros y maravillas. Y Judas hizo milagros y maravillas, hermano. Recuerdan que Jesús los mandó de 2 en 2 a que fuera por ahí, por todo lo que es los pueblecitos y anunciara el reino. Mandó a Judas también. Pero todo tenía que ser probado. En Dios no hay acepción de persona. El Señor ama a todos y a todos le da oportunidad. Y eso es un ejemplo de una oportunidad. Lo llamó discípulo para que hiciera todo lo que él le mandaba. Pero sabemos que al final del camino, Judas caminó con los discípulos y con Jesús 3 años y medio. Aprendió, vio milagros, vio maravillas, vio cómo el Señor caminó sobre el mar, vio cómo el Señor levantó a aquel Lázaro, que lo levantó, que estaba podrido, estaba 4 días muerto. ¿Qué no vio? ¿Qué no vio Judas? Todo lo vio, todos los que vieron, todo lo vio Judas también, pero no le aprovechó. No le aprovechó. Era más su amor al dinero. Recuerden que él lo hicieron tesorero. Jesús lo hizo tesorero. Mira hasta dónde la confianza del Señor para probarle. Y dice, y él extraía de la bolsa. Y fue aquel que le dijo cuando a María fue, y no María, la hermana Marta, fue y lo ungió con ese perfume de nardo puro, un perfume carísimo, y lo ungió, y él dijo, Judas dijo, qué desperdicio. Esto se hubiera podido vender y dárselo a los pobres, Qué desperdicio. Porque ese recipiente con nardo puro valía lo que era el salario de 1 año de un obrero. De 1 año. ¿Tú te imaginas? Lo que tú ganas al año, eso es lo que costaba aquel nardo puro. Óyeme, si hubieran hecho, pues, hubieran tenido, no. Pero él sabía porque dice, porque era ladrón. Pero aún así el Señor continuaba con él. Él le dio oportunidad a todos a ser discípulos. Y el Señor nos da oportunidad a todos nosotros a ser discípulos. Pero discípulos verdaderos. Hay discípulos, pero hay discípulos que no son verdaderos. Hay discípulos que son, pues, están sometidos en otra cosa y otras cosas les entretiene y otras cosas les gustan más que esta y pierden el caminar con el Señor. Y entonces ahí es donde se pierde todo. El objetivo principal del Señor era revelar al Padre. Él vino para hacer muchas cosas. Vino a pagar nuestra deuda, vino a morir por nosotros. Él vino a hacer muchas cosas vino a hacer. ¿Por qué? Porque era la oportunidad que tenía Dios, hombre, de estar aquí en la tierra en medio de nosotros, en medio de los seres humanos. Porque Dios no podía hacer eso. Pero tuvo que hacerse hombre, nacer como nacimos nosotros, de una naturaleza humana, pero también engendrado por el Espíritu Santo. O sea que en él podemos decir 100% Dios, 100% hombre. 100% Dios, 100% hombre. Recuerdan que María dijo, he aquí tu sierva, sea hecha conforme tu voluntad. Yo no conozco varón, pero sea como tú digas. Y él le dijo, el ángel Gabriel le dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y hará sombra sobre ti. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella lo creyó y así fue. Desde que nació Jesús, ella guardaba las cosas en su corazón porque no entendía todas las cosas, pero sabía que el Mesías era esperado. O sea que esto no fue una cosa que María dijo, yo no sabía que esto iba a pasar. Sí se sabía que la Virgen daría luz, todo eso se sabía. Ellos conocían las profecías, se las conocían al dedillo, hermano. Pero el ser instrumento de Dios de esa forma era mucho pedir para María. Como hoy nosotros que decimos, Señor, tú en mí,
la esperanza de gloria. Ese es el misterio más grande que fue encerrado a los profetas y revelado en estos últimos tiempos, de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, es lo único que puede levantarnos, que sea en nosotros. Todo el tiempo que Jesús, pueden leerse todos los 4 evangelios, todo el tiempo que Jesús comenzó su ministerio fue hablando del Padre. Eso era un escándalo. Busquen en el Antiguo Testamento cómo se le llama a Dios. No se le llama Padre, eso era una falta de respeto. A Dios se le decía el Elohim, el soberano, el poderoso. Aquí dice Jehová, el Dios eterno, pero no se le decía Padre. Busquen una concordancia de las gruesas, no esa que está detrás de la Biblia que tiene muy poquito, y busque ahí donde dice Padre. ¿Sabe dónde dice Padre? Desde el comienzo del libro de Mateo, empieza Jesús a hablar del Padre. Eso era un escándalo. ¿Cómo decir que Dios es su Padre? ¡Qué falta de respeto! Y eso trajo un escándalo muy grande en su medio ambiente. Para nosotros no es escándalo, porque nosotros siempre hemos tratado a Dios como Padre, ¿verdad? Pero nosotros eso no es nada de otro mundo. Hemos escuchado siempre nuestro Padre Dios, nuestro Padre, Abba, Padre, Padre. Y Jesús, en buenas a primeras, su objetivo era revelar al Padre. Por eso le decía, el reino de Dios es así, y le empieza a mostrar. Y siempre le habla de un hombre, como vemos la parábola del rey que quería hacer una comida. Está hablando del Padre. Cuando habla del samaritano, también en todas las parábolas, él refleja el carácter de padre, un carácter noble, bueno, de un super papá. Y eso explotó la cabeza de los religiosos, no podían entender eso. ¿Cómo es posible que este hombre hable de Dios como su padre? ¡Qué falta de respeto! Se está haciendo igual a Dios. Ser hijo de Dios es decir, yo soy Dios. Decir, yo soy hijo de Dios, Diosito, hijo de perro, perrito, hijo de gato, gatito, ¿verdad? Entonces, hijo de Dios, Diosito. Y entonces, si él se cree Dios, y él lo dijo, sí, ¿no has leído donde dice dioses sois? Y ellos no entendían, no sabían cómo ubicar a Jesús, dónde ponerlo. Entonces, ¿qué trataron de hacer? A ver cómo lo mataban, cómo lo desaparecían de la vista, porque hablaba con propiedad y mostraba realidad del Padre. Y por esto, cuando él vino, él en todo momento decía, bueno, no crean lo que yo hago, crean que el Padre me mandó. Cuando él va a resucitar a Lázaro, no dice, espérate, yo en mi poder. Sí podía hacerlo. Padre, gracias, yo sé que tú siempre me oyes. Eso fue todo lo que dijo. Padre, gracias, yo sé que tú siempre me oyes. Él escuchaba al Padre. Y entonces ahí Lázaro ven fuera. Esa es la oración más corta que he visto. Si a mí me pone un muerto desde 4 días, podrido, no hombre, hago ayuno, estoy 4 días orando, qué sé yo, no sé. Porque es un reto muy grande. Él simplemente, esa fue la oración solamente que dijo. Qué tremendo, por su conexión con el Padre. Entonces él mostró que sí se puede caminar en esa conexión. Por eso le dijo a Felipe, ¿me viste a mí? Ya viste al Padre. Porque Felipe estaba, todos sabían que algo raro, sí sabían. Jesús les decía, el Padre obra y yo obro, el Padre me dice y yo hago, todo lo que el Padre, yo veo al Padre hacer, yo lo hago. Óyeme, Jesús, léanse los 4 evangelios y van a ver cómo él pone el nombre de su Padre en alto, siempre. No me miren a mí, miren al Padre. Pero ahora nosotros tenemos que poner el nombre de él, de Jesús, de Jesucristo, que es nuestro Dios, en alto. No me miren a mí, miran al Cristo que está en mí. ¿Verdad que cuesta trabajo? Cuesta trabajo, porque tú dices, sí, pero tú estás lleno de defectos. Y tú miras, y te pasa esto. No, ¿qué va? Cristo no está en ti todavía. Bueno, sí está en ti, pero de que vea yo a Cristo en ti, eso no, ¿verdad? Por esa razón nosotros cuando comenzamos a entender un poquito las cosas de Dios, estábamos en la iglesia católica, que era donde nosotros veíamos al cura como el Padre. Por eso le decíamos el Padre. Lo veíamos nosotros como lo más santo que podíamos nosotros ver, porque no teníamos concepto de Dios, de Padre, no lo teníamos. Pero Jesús vino en su naturaleza y le mostró realmente que Dios sí puede habitar aquí en la tierra.
y solamente puede habitar en los corazones. No tiene otro lugar de habitación. No hay. Dios mandó que se hiciera un tabernáculo. Sabemos la historia, cómo se mandó a hacer un tabernáculo. Ahí vemos nosotros, ahí tabernáculo aquel. ¿Sí? Mandó porque quería hacerles conciencia que Él podía vivir en medio de ellos. Pero como el Señor nos ha enseñado la cosa como niños, como kindergarten, comenzó con el tabernáculo. Porque así es, porque sabe que somos como niños. Y entonces le puso, ponme mi casa en medio de todas las 12 tribus de Israel para que ellos tomen conciencia que yo habito en medio de ellos. Y todo el mundo veía el humito y veía la nube y, ay, qué bueno, ahí está Dios, qué bueno. Y se sentían seguros. Ahí los vemos, eran 3 tribus a cada lado del tabernáculo. Y lo primero que ellos veían era aquel fuego en la noche y aquella nube en el día. La presencia de Dios se hacía manifiesta y ellos les daba una alegría tan grande de saber que Dios habitaba en medio de ellos. Después Dios le dijo, bueno, pues ahora entonces al cabo de muchos años, ahora vas a hacer un templo. Y en ese templo también va a estar mi presencia. Y le muestra cómo es la presencia de Él y cómo la gloria llenó el templo de tal forma que los sacerdotes tuvieron que salir afuera porque fue una gloria tremenda que se sentía la presencia del Señor. Y el Señor decía, donde quiera que tú estuvieres y estuvieras en apuro, extiende tu mano hacia el templo y yo escucharé. O sea, darle conciencia de que Él tenía cuidado de todo. Pero entonces ahora, ese templo, destruido. Fue destruido. Realmente fue unos 1000 años que vino Salomón. O sea, de ese templo tuvieron de buenas a primeras, vienen aquella gente de babilónico, se llevan todo y el arca del pacto fue escondida. Sabemos que Jeremías lo escondió y no se ha sabido más. Dice, no se dirá más arca del pacto. Entonces, al cabo de muchos años, Herodes se quería congraciar con los judíos. Dijo, déjame hacerle el templo a los judíos. Pero bien bonito, 46 años edificando un tremendo edificio. Pero no tenía arca. No había arca del pacto. El arca del pacto se desapareció. Era un templo, pero sin arca del pacto. Pero como quiera ellos iban ahí, adoraban y todo. Pero el Señor lo permitió porque hoy el arca está en nosotros. Por esa razón cuando Jesús nació un pesebre. ¿Por qué? Porque él era cordero. Él tenía que nacer como nace un cordero. Pero fíjense que no nació de otra forma, sino él tenía que nacer en nuestros corazones. Y se buscó algo, no una casa, un lugar donde comen los animales, que era el pesebre, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Que todos los tipos que muestra en las Escrituras se cumplió en Jesús. Cuando ya entonces vemos ya a Jesús crecido y pasando esos 3 años y medio de ministerio con estos discípulos, los fue capacitando. Pero ¿sabe cómo aprendieron ellos? Caminando con Jesús. Y es lo que te quiero hoy decir a ti y decirme a mí también. La única forma es caminando con Él. ¿Cómo yo puedo conocer si no es caminando con Él? Y caminando con Él no es decir, caramba, pero ya Jesús no está aquí. Hermano, ¿tenemos el Espíritu Santo o está ahí de regalado, aquí de vacaciones? El Espíritu Santo, el Señor lo envió para que hiciera la obra y no solamente lo que Él pudo hacer con 12. Y después vemos que ya tenía 500 discípulos. Y después vemos que en el aposento alto nada más que habrían 120. Bueno, como quiera, mucha gente se raja siempre a veces en un llamado. La verdad es esa, porque hay responsabilidad y mucha gente le huye a la responsabilidad. Y cuando Jesús le dijo, faltan 10 días para el Pentecostés, esperen allí, vayan al aposento y esperen. No, de esos 500, no, solamente 120, aquellos ya no, se demoraba mucho. Querían todo rápido. Pero Jesús fue el mejor maestro para estos 12 discípulos. Bueno, sabemos que fueron 11 porque aquel otro pues se ahorcó y fue repuesto por Matías, otro discípulo fue repuesto. Pero sabemos que a través de estos 12, hermanos, el Señor hizo una obra tremenda. Porque mira, hasta aquí hemos llegado. Hicieron un buen trabajo, ¿verdad? ¿Pero por qué hicieron un buen trabajo? Porque caminaron con Jesús. Con dudas y sin dudas. Tuvieron sus dudas. Yo no te digo que no. Cuando Jesús fue ahí a alimentar a esos 5,000, Jesús le dijo a los discípulos, adrede,
estoy preocupado porque no han comido y el lugar es desierto. ¿No tendremos para comer? Y los discípulos dijeron, ¿cómo tú me estás diciendo que está? Pero tú no sabes que esta gente, ¿cómo tú vas a alimentar sin comer gente? Ellos pensaban con lógica, pero el Señor no tiene la lógica de nosotros. Y Jesús quería probarles a ellos, a ver qué aprendieron. Ya apenas lo había mandado a ellos ir por todos los caminos y todo, ellos habían regresado de esa misión tremenda que había mandado a los 12. Ustedes recuerdan que hoy di el estudio de los 70, de los 12, de los 3 y de 1, cómo cada uno desarrolló una vida. Y estos discípulos, estos 12, fueron enviados. Regresando de esa misión, entonces fue cuando Jesús salió con ellos y ahí se encontró con aquellos hombres que le siguieron 3 días. 3 días no querían dejar a Jesús, pero tenían que comer, porque tú puedes comer, tú puedes vivir toda la vida así, pero tienes que comer. Y entonces le dijeron, mira, con tantos denarios no se va a poder dar alimento a tanta gente, es imposible. Aunque saliéramos a comprar, no es imposible. El Señor le dijo, mira a ver si alguien trajo algo. Y era un muchachito que ahí había traído unos pececitos y unos panecitos. Y dice, con esto es suficiente. Y ellos vieron cómo se multiplicó y sobraron 12 cestas llenas, porque Dios siempre da más abundantemente de lo que pedimos. Sobró 12 cestas, una cesta para cada discípulo todavía, para que se callen la boca y no sean tan incrédulos, ¿verdad? Bueno, sobraron 12 cestas. Ellos vieron eso y dijeron, este tiene que ser Dios. No, es que nadie puede hacer esto. Esto solamente Dios puede hacerlo. Pero en medio de toda esa cosa ellos dudaban a veces. Normal, hermano, porque estaban aprendiendo a conocer al Padre en Cristo. Y no es fácil. Yo los entiendo. Yo antes los criticaba. Yo antes decía, ay, qué terco eran estos discípulos. Mira Pedro, ay, que Pedro. Yo no hubiera escogido a Pedro, porque Pedro le sacó canas a Jesús. No le sacó canas. No le sacó canas. No, como decimos, tú me estás sacando canas. Pedro a veces no pensaba para hablar y decía tontera y media. Tanto fue así que tuvo que decirle, cállate, Satanás, apártate de mí. Imagínate que te diga tu maestro Satanás. No, cosas así. Menos mal que no se sintió y menos mal que no dijo, me voy de estos discípulos porque me trataron mal. No, él conocía el trato que el Señor le estaba dando. Necesitaba crecer. Y para crecer a veces nos duele. Nos tiene que doler un poquito. Y necesitaba eso. Bien, yo quiero que leamos aquí en Juan 14, y me interesa, por eso vamos a leerlo. Algo aquí. Verso 6 en adelante. Juan 14, verso 6 en adelante. Jesús le dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, le mostró que el camino único para poder ir al Padre era a través de él. Si me conocieseis, también a mi Padre conociera, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¡Ah! Desde ahora habéis visto al Padre. Y los discípulos se quedaron así, se miraron unos a otros, dijeron, oye, ¿tú oíste eso? ¿Tú oíste lo que está diciendo? Entonces le dijeron, Felipe, pregúntale tú. Nadie quería preguntarle al Señor. Felipe entonces le dijo, Señor, muéstranos al Padre y ya nos basta. Al decirle eso dijeron, pero espérate, no, queremos saber qué quiere decir esto. Qué bueno que nosotros a veces le preguntamos al Señor, pero hay gente que no le pregunta al Señor, se queda con la duda. Nunca te quedes con la duda. Un discípulo le pregunta siempre a su maestro, siempre. Pregúntale al Señor y el Señor te va a responder. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre a esta altura? ¿Cómo tú a esta altura me estás preguntando a mí, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora yo te digo una cosa, ¿no crees que Cristo está en mí? Tenemos que creer que Cristo está en ti, está en cada uno, porque ese es el trabajo de Él. Aunque estemos medio chuecos todavía, pero está transformando. Y esa es la parte, hermano, que nosotros tenemos que acabar de entenderlo.
Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es como decimos nosotros, hermano, en el nombre de Jesucristo, yo te doy esta palabra. Estoy diciendo que Jesucristo que está en mí está dando esa palabra. Esto son cosas serias, ¿verdad? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. No más creedme por las mismas obras. De cierto te digo, el que en mí cree de esta forma, de esta manera, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque voy al Padre. Tenemos nosotros realmente que analizar esto. En la forma que Jesús está diciendo, el que cree en mí de esta manera, hará obras mayores. Porque estamos conscientes que el Señor está en nosotros. Hermano, eso ha costado un trabajo que el pueblo de Dios lo crea. Bueno, quizás lo dice, pero no lo está experimentando. Tú puedes decir algo sin experimentarlo. Y no lo experimenta. Cristo está en ti. Cristo está en ti. Ese es el plan, por eso vino. Por eso Él vino y dio su vida y murió. Él dijo, es necesario que yo sea levantado y si yo soy levantado a todos atraeré a mí mismo. Es necesario que yo sea levantado en esta hora. Es necesario que muera porque si no, no pudiera venir el Consolador y va a venir a hacer la obra. Entonces, el Señor está haciendo una obra en cada uno. Pero nosotros podemos entender que ese es un discípulo, es uno que aprende de Él. Tenemos capacidad de aprender. En nosotros está en desarrollo lo que es la vida espiritual. Somos espíritu, alma y cuerpo. Nunca en la Escritura te dice cuerpo, alma y espíritu. Te dice espíritu como lo más importante, alma y lo último el cuerpo. Pero te le pone la prioridad en lo que es el espíritu. Porque si mi espíritu está en paz, si mi espíritu mora, el espíritu del Dios eterno, todas las demás cosas se van a ajustar. Mi alma, que es donde están las emociones, las luchas, tantas cosas que hay en el alma, a veces te oprime. Entonces toma control. Y tu cuerpo toma control. Todo, hermano, es un orden perfecto en Dios. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero estamos en la conciencia que el Señor está en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es la única esperanza que nosotros tenemos, Él en nosotros. Por eso, cuando vemos lo que Jesús decía, ahora lo entendemos, hermano. Yo me recuerdo cuando yo estaba en la religión, bueno, no que estaba en la religión, sino que conocía todo muy religiosamente. Yo no entendía lo que era Cristo en mí. Yo decía, ay, ¿por qué el apóstol Pablo siempre dice eso? Yo no lo entendía, hermano. Yo no lo entendía. Y como no lo entendía, lo dejé a un lado y digo, algún día entenderé qué quiere decir esto. Yo no entendía y era maestra de escuela dominical 16 años. Y yo no entendía eso. ¿Y para qué lo iba a preguntar? Porque me iban a decir, tampoco yo lo entiendo. Entonces mejor no lo preguntaba a nadie. Me quedaba con la duda hasta que el Señor lo trajo. Si tú te vas a esta versión, que me gusta mucho esta versión, es una versión hebraica, hecha del Nuevo Testamento por los rabinos, donde ellos agarraron y buscaron, rabinos cristianos, por supuesto, ellos buscaron la verdadera traducción del hebreo a esto. Y me gusta como lo dice, por eso se lo voy a leer así, en Juan 15, verso 5. Dice, yo soy el vino, ustedes las ramas de la vid. El que se mantiene íntimamente unido a mí y yo a él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Está muy claro. El que se mantiene íntimamente unido a mí, como dice, si él es la vid y nosotros somos la rama, al no estar íntimamente unidos, no vamos a dar fruto, no va a dar uvas, porque no imposible, porque no está tomando del fruto, o sea, de lo que es de la raíz, pues se seca. Entonces, la llave está íntimamente unido. Me gusta mucho porque en esta versión, cuando habla en esa forma, siempre dice íntimamente unido a Él, en esa unión. Dios nos ha dado capacidad para unirnos con Dios. Él nos ha dado toda la capacidad.
¿Acaso no vemos nosotros tantísimos ejemplos que encontramos en la Escritura? Ya no, vamos a salir de los apóstoles. Vamos a ver ahí Ananías. Dios hablaba Dios con Ananías, que fue aquel hombre que solamente sale en una parte del libro de los Hechos, cuando Dios le dijo, ve y aquella calle y dobla a la derecha y sigue por allá y vas a encontrar un tal Saulo de Tarso, el cual está ciego, el cual estaba esperándote para que tú pongas las manos sobre él y recobre la vista. Entonces le dijo, pero Señor, ¿tú no sabes que ese hombre es muy malo? Hablaba así con Dios. Dice, sí, pero instrumento escogido me es él para llevar mensaje a reyes y todo. Entonces le habla. Pues este hombre ya salió, vio a Saulo, le puso las manos, le dijo, hermano Saulo, aquí estoy, dice Señor, para que recobres la vista. Hermano. Y había sido un asesino tremendo, había matado una cantidad de cristianos tremendo. Pero como Dios es el que habla, no va con rencores ni nada, sabiendo lo malo que había sido Saulo, porque eso fue lo que le dijo a él, al Señor. Le dijo, tú no sabes que este hombre ha hecho tantos males a tu pueblo, a tantos ha matado, mandado a matar. Señor, ¿cómo vamos a poner? Mira, Esteban, él fue el verdugo de Esteban, un hombre tan tremendo. ¿Cuántas cosas no le habrá dicho Ananías? Pero era un discípulo fiel. Y fue. Y mira, cuánta bendición fue el apóstol Pablo. Qué tremenda bendición. Nosotros hemos sido bendecidos por el apóstol Pablo, porque él es el que predicó a los gentiles. Él dijo, me voy a los gentiles. Y empezó a abrir iglesia en toda Asia. Y allá se fue y va para un lado, para el otro. Era preso, de ahí lo golpeaban, aquí lo apedreaban, allí lo llevaban. Él no paraba, porque Dios lo había mandado. Era un discípulo fiel. Y damos gracias al Señor por ese asesino que se convirtió en Pablo el apóstol. Que él decía, no merezco ni ser llamado apóstol, porque fui perseguidor de la iglesia. No merezco ese nombre para mí. Mas, sin embargo, hay mucha gente que no lo merece y quieren ser llamado apóstol. Y son superapóstoles. Bueno, así son. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vamos a leerlo otra vez. El que dice que permanece en él, no, yo, el Señor, tú sabes, yo me recibí al Señor hace tanto, y yo, el Señor, debe andar como él anduvo, perdonando, buscando de su presencia. El Señor quiere conectar. Dios es un Dios hablador, hermano. Dios es un Dios hablador. Es un Dios comunicador. Es un Dios que comunica. Y a él no le importa ni raza, ni estatus que tú tengas, ni la situación, solamente que tú digas, sí, Señor, yo quiero conocerte. Él se da a conocer. Él está dispuesto a estar cercano. Dice, ¿y yo estoy cercano? Acércate a mí, yo me acercaré a vosotros. Ahí yo estoy, siempre estoy ahí. El Señor es así, hermano. ¿Recuerdan que el Señor se le acercaba a todo el mundo? En los días de su carne, todo el mundo se le acercaba a Jesús. Niños, endemoniados, leprosos, de todo. Hasta la loca esta María Magdalena, 7 demonios, estaba loca. Y se volvió una discípula fiel. Una discípula fiel de Jesús, que fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. ¿Te imaginas? ¡Qué privilegio! Y era una mujer que tenía 7 demonios, que tuvo que Jesús liberarla ahí. Y de ese momento en adelante fue fiel a Jesús. Y empezó a crecer. Ahí la vemos en el aposento alto. Ahí la vemos. Y estaba en el grupito ahí, fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque valoró. Y porque se dio cuenta que tenía que seguirle. Su vida cambió. Cambió completamente. Ahí vemos nosotros a tantos otros hermanos. Ahí como dice a Esteban, a Pablo, Timoteo, a Silas, a tantos que fueron ejemplos para nosotros ahorita. Nosotros ahora dice que somos espectáculo para los ángeles. ¿Saben que somos espectáculo para los ángeles? Dice la Escritura que somos espectáculo, que los ángeles quisieran estar en nuestro lugar. Tú dices, ay, pero si un ángel tiene tremendo poder, si un ángel 2 ángeles destruyeron Sodoma, Gomorra, Edna y Zeboín, 4 ciudades. Ay, pues yo quisiera tener ese poder, pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos, que es Cristo en nosotros. Ellos no tienen, ellos son espíritus ministradores,
para el cuerpo, y ángeles, o sea, servidores de Dios con una capacidad, con un poder tremendo, pero una capacidad. Hay ángeles destructores, hay ángeles que vienen a ser como mensajeros, como pasó con Gabriel, con María, después, bueno, todas las historias que vemos nosotros, que aparecía un ángel por aquí, le ayudaba por allá en el Nuevo Testamento, pero nosotros somos hijos, que es diferente. Ser hijo es el llamado más alto que podamos nosotros tener aquí en la tierra, ser hijos de Dios. Pero si lo entendemos y lo razonamos y lo valoramos, de que ser hijo es muy importante, y ser discípulo de Jesucristo es el poder nosotros caminar con Él y aprender de Él. El Señor está accesible. El Espíritu de Dios está en nosotros en toda su potencia. Él está dispuesto a enseñarnos todas las cosas. Mira, pregúntale a tu Dios, hermano, cualquier pregunta que tú tengas, cualquier duda. Nunca te quedes con una duda. Pregúntale al Señor, ¿verdad? A veces digo, Señor, yo no entiendo esto. Pregúntale y lo vas a entender. Muchas preguntas se hacían los discípulos y poco a poco el Señor les empezó a aclarar todo. Dice, esto ahora entiendo lo que nos pasó en el monte de la transfiguración, que no entendimos nada. Vimos la visión, vimos a Moisés, vimos a Elías y al Señor que resplandecía y no entendimos nada. Y nos quedamos con eso aquí. Pero cuando Jesús resucita, entonces se dan cuenta, dice, ahora entendemos todo eso. Entonces, el Señor nos quiere llevar a ese nivel, pero yo soy el que tengo que decidir. Yo quiero ser discípulo. Cuando Jesús llama a los discípulos, ¿qué les dijo? Ven, ven. Y ellos si querían podían ir y si no querían se quedaban. Simplemente así es. Así como el Señor nos está llamando, ven. Ven, acércate, camina conmigo y comienza a entender aún aquellas cosas grandes que he tenido escondidas desde antes de la fundación del mundo para ser revelado ahora. Dice, hemos sido destinados para eso. Dice aquí, quiero leer aquí para ir terminando ya, en Efesios 1:4, y lo voy a leer aquí en esta versión que me gusta. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, el Señor nos escogió en Él. Él dijo, yo quiero, por esta razón hago este proyecto, me he dado a mí mismo, tengo que morir por todo, tengo que pasar por todo esto, pero es porque yo tengo que escogerlos a ellos. Pagar la deuda. Nosotros teníamos una deuda muy grande, hermano. No podíamos nosotros. La deuda que nos dejó nuestro querido hermano Adán era muy grande. Dice, por medio de Adán entró la muerte. Y había que matar la muerte. ¿De cómo matar la muerte? ¿Cómo? Pues Jesús, Dios mismo, dijo, bueno, pues hijo, no hay otra manera. Tienes que ir y matar la muerte. ¿Pero cómo, Señor? Con tu muerte. Tienes que morir. No queda otra. ¿Recuerdan que él en Getsemaní ahí sudó gotas de sangre allí delante del Padre? Señor, si hay otra manera, pero si no yo tomo esa copa, es necesario, yo la tomo. Y el Padre le dijo, no hay otra manera, tienes que tomar la copa. La tomó. Porque todo lo que quería hacer era su voluntad. Y todo lo que hizo fue matar la muerte con su muerte. Y ahí lo dice en las Escrituras, que él tomó las llaves de la muerte y del Hades. Y él tiene las llaves. Él venció en eso, pero tuvo que pasar por eso. Pero bueno, él nos escogió a nosotros, dice aquí, en él antes de la fundación del mundo, nos escogió, ¿sabes? ¿Viste cuánto antes de la fundación del mundo? Saca cuenta, mejor que ni saques cuenta, porque te vas a cansar de sacar cuenta. Desde antes de la fundación del mundo, él te escogió para que fuésemos un pueblo apartado y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ser adoptados hijos suyos. O sea que él planeó todo para que pudiéramos ser hijos de Dios. No importaba lengua, linaje, no le importaba raza, no le importaba nada, solamente que todos pudieran alcanzar esta victoria, esta bendición. Y todo dependía de que él tenía que morir. Para eso.
Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según decisión propia de su voluntad. ¿Por qué lo decidió? ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos confirmó gratuitamente en el amado. Todo es gratis, hermano. Esa es la gracia de Dios, es gratis. Lo de Dios es gratis. Así. Nadie puede pagar. Yo me recuerdo, mi tío tenía un diploma en la pared que pagó no sé cuánto porque era la salvación de él por la Iglesia Católica hace muchos años, y entonces él dice, él tiene todavía el título ahí enganchado ahí en la pared. Digo, ay, mi tío, todavía tú tienes eso ahí. Si no tuvieras dinero, entonces te perdiste. Sí, porque él entiende que eso es así, ¿no? Y yo digo, cuánta ignorancia hay en el pueblo de Dios. Es gratuito. Solamente que tú quieras. Solamente que tú le digas, sí, Señor. Y hoy yo te pregunto, hermano, ¿estás conforme? ¿Quieres? ¿Estás dispuesto a decir, sí, Señor? Quiero ser un discípulo. El ser un discípulo, para mí, es ser un hijo. Porque es uno que camina con el Padre. Cuando tú tienes tu hijo aprende de ti. Hasta las mañas, la forma de hablar, todo. ¿Verdad que lo aprendes todo? Yo me sorprendo a veces que yo muevo las manos y todo con mi mamá. Yo lo vi ahora que veo videos, digo, ay, Dios mío, me parezco a mi mamá. Claro. Pues sí, más va a parecer a mi mamá, estuve con ella un montón de años. y todo eso se va quedando. No te lo puedes quitar porque es parte de tu naturaleza. Ahora, ¿tú puedes aprender las formas de Jesús? ¿No lo decían de los discípulos? Este habla como él. Pedro, con toda su testarudez, le decían, tú hablas como él. Y Jesús estaba preso. Tú tienes que ser de ellos porque hablas igual que ellos. Se les había pegado. No se le había pegado, sino que se había envuelto realmente en la forma en que el Señor hablaba, en que el Señor mostraba y enseñaba. Y hablaba igual. Mas su naturaleza todavía no era igual que la de Jesús. Tenía sus terquedades y sus miedos. Porque sabemos que hasta negó a Jesús 3 veces. Antes de que el gallo cantara una vez, 3 veces lo negó. Un hombre que parecía que iba a ser tan fiel. ¿Por qué? Porque todavía manifestaba miedo, temores, susto. Todavía no estaba todo en el lugar en parte. Porque dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Él estaba todavía en parte. Todavía no se había completado lo que Dios tenía, o sea, que completar en él. Pero después se completó. Después léalo ahí, donde dice aquí, un versículo aquí que Pedro, en primera de Pedro 2:21, ya vemos un Pedro restaurado. Un Pedro a la estatura de un varón perfecto. Primera de Pedro 2:21 dice, porque Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso lo dijo Pedro, fíjate, eso lo dijo Pedro, porque aprendió caminando con Jesús. Entonces, eso es lo que el Señor hoy nos está insistiendo. No por el interés de decir el Señor, ay, tengo tantos discípulos. No, el Señor no trabaja en ese nivel. Él trabaja en otro nivel. En un nivel de salvación, un nivel de relación, un nivel de amor, un nivel de conveniencia para nosotros, sí. Porque cuando nosotros estamos en el Señor, mira, hermano, tenemos paz. Y sabemos que todo está en control de Él. Y sabemos que vengan situaciones, nos sintamos nosotros metidos hasta en una cueva, como lo vemos en David, una situación horrible, pero sabemos que Dios va a obrar, que el Señor va a obrar, que el mal va a pasar, va a ser un rato, porque se tienen que desarrollar ciertos valores en nosotros, y a veces no se desarrollan si no estoy metido en una cueva, como le pasó a David. Y nosotros sabemos eso ya. Qué bueno que ya lo sabemos de antemano, para que no nos tome de sorpresa, que hay momentos de estrechez, porque así es. Pero entonces vienen momentos en el cual, ay, Señor, gracias, porque yo sabía que este tiempo difícil iba a pasar. Y estamos en un tiempo de holgura ahora, en cual te alabo tu nombre y te doy gracias porque tú eres un Dios poderoso. Y levantamos nuestra voz y empezamos a alabar al Señor, porque para eso hemos sido llamados y predestinados desde antes de la fundación del mundo, con un propósito de que seamos de la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Y esto es un proyecto que Dios lo está cumpliendo. Pero imagínate, no lo está cumpliendo aparte, lo está cumpliendo con nosotros.
Y en esta mañana somos nosotros los que tenemos que decidir. Yo quisiera hoy, hermano, yo no hago esto siempre, pero si tú has decidido, ponte de pie. El que decida realmente decir, yo sí quiero, yo quiero ser ese discípulo, yo quiero ser ese hijo, yo quiero seguir las pisadas de Él, yo quiero mantenerme unido a Él. Dios no hace nada si tú no haces un pacto con Él. Te va a mover, te va a empujar, te va a animar, va a incomodar el nido tuyo, va a tratar de ser de alguna forma, pero cuando nosotros hacemos un pacto le decimos sí, Señor, y me alegro que todos se pusieron de pie. Eso es señal de que verdaderamente le amamos. Él es nuestro amor. Y que nosotros hoy, con esta acción, estamos diciendo, Señor, sigue adelante, no pares. No pares, no pares en esta vida que estoy viviendo. Manifiéstate de la forma que tú quieres manifestar. Enséñame día a día como le enseñaste a ellos. Ahora tú nos enseñas porque está en nosotros. Es la capacidad que Dios ha dado. Y vamos a darle gracias al Señor. ¿Sí? Oria hasai andara makoso yasani andara la makoso hotaria hasai hina mahakoso hoy así y tierra mahakoso hoy ora mahasana hasai sí. Oh, porque así dice el Señor, días vendrán, días de estrechez, días de apuro, pero días de holgura, dice el Señor, de levantamiento, de fuerza, de fortaleza. He aquí yo levanto en este día mi nombre en ti, porque yo desarrollo un potencial en ti como nunca, jamás lo habías visto, dice el Señor, porque no es hoy, ni siquiera aquel día que te viste en esa debilidad, dice el Señor, porque hoy fortalezco tus rodillas, hoy fortalezco tus manos, hoy te fortalezco a ti, pero no te vas a detener en ningún momento, dice el Señor, no vas a tener temor, y aún aquellas cosas que te llenaban de temor, dice el Señor, desaparecerán completamente, dice el Señor, porque yo seré el fuerte, así como fui el fuerte de Israel, así soy el fuerte en medio de mi pueblo. No te desanimes en ningún momento, dice el Señor, porque aún hay camino que caminar, y hoy es este día, dice el Señor, yo me levanto como un gigante en medio de ti. Ve y mírame, dice el Señor, no quites tu mirada en mí, no quites tu caminar en mí, yo te levanto, dice el Señor, no temas, pueblo mío, yo soy tu Dios, el que habita en medio de ti. Oh Padre, gracias Señor. Oh Padre, te damos gracias Señor. Gracias por tus promesas y porque todo es verdad, Señor, porque tú eres la realidad, Señor, en nuestra vida, Padre. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú intervienes, Señor, aún mirando nuestras debilidades y nuestra impotencia, Señor, tú te haces fuerte. Y fortalece nuestros huesos, fortalece nuestra vida, fortalece, Señor, nuestro ánimo aún, Padre. Oh, Señor, yo te doy gracias por mis hermanos aquí, Padre. Levanta, Señor, tu testimonio en medio de nosotros, que hoy puedan verte a ti en medio de nosotros, Señor. Porque no es nosotros, no es a nosotros, sino a tu nombre que damos gloria, Señor. Levantamos tu nombre en alto en esta hora, Padre. Y te damos gracias, Señor, por la vida tuya, que ha llenado completamente esta tierra, Señor. Oh, gracias Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso bien grande, Señor. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gloria.